Introducción. Debido al adelanto tecnológico presente en todas las motocicletas comercializadas por Auteco, es necesario que quienes hacemos parte de la cadena de distribución, servicios y repuestos, emprendamos el conocimiento en nuevas competencias que nos ayuden a interpretar los diferentes sistemas eléctricos y electrónicos que incluyen los modelos de motocicletas más recientes. Estos adelantos no excluyen a la mecánica. Por el contrario, se sirven de ella para hacer más eficientes sus procesos, disminuyendo desgastes y buscando conseguir una mayor vida útil junto con un mejor desempeño. Esta sección del video presenta a los diferentes circuitos eléctricos por separado con las diferentes verificaciones eléctricas y electrónicas más importantes enfocadas en el diagnóstico de los distintos sistemas. Antes de comenzar, queremos resaltar la importancia del multímetro como herramienta indispensable en el diagnóstico de los sistemas eléctricos y electrónicos, por lo que le recomendamos poseer uno en adecuado estado que suministre precisión en las medidas para que los valores se acerquen a las especificaciones del fabricante. Diagnóstico del sistema de encendido. En las presentaciones de los diagramas, observe e interprete el plano eléctrico ubicando componentes, código de colores y chequeos importantes para el diagnóstico. Inspección de resistencia de la bobina de encendido. Desconecte el conector del CDI. Verifique la resistencia de la bobina de excitación o encendido en el conector del CDI entre los cables rojo y negro-amarillo. Recuerde tener el multímetro en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios preferiblemente. Los valores obtenidos de la resistencia de la bobina de encendido deben estar entre 14.4 más o menos 1.4 ohmios. Inspección de resistencia de la bobina de pulso. Con el botón del apagador en la posición de encendido, verifique la resistencia de la bobina de pulso en el conector del CDI entre los cables blanco-rojo y negro-amarillo. Los valores obtenidos de la resistencia de la bobina de pulso deben estar entre los 200 más o menos 22 ohmios. Inspección del voltaje de la bobina de encendido. Verifique el voltaje de corriente alterna que genera la bobina de excitación o encendido en el momento de accionar el motor de arranque. Recuerde tener el multímetro en la escala de voltios de corriente alterna. Los valores obtenidos de voltaje de corriente alterna de la bobina de encendido deben estar cercanos a 12.5 más o menos 2 voltios. Inspección de voltaje de la bobina de pulso. Verifique el voltaje de corriente alterna que genera la bobina de pulso en el momento de accionar el motor de arranque. Recuerde tener el multímetro en la escala de voltios de corriente alterna en la escala más baja de voltaje. Los datos de la bobina de pulso deben estar cercanos entre 0.3 a 0.7 voltios de corriente alterna. Inspección de resistencia de las bobinas de alta tensión. Recuerde tener el multímetro en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios. Verifique la resistencia de los embobinados primarios de las bobinas de alta tensión en el conector del CDI entre los cables negro y negro-amarillo para la bobina número 1. Entre los cables negro-rojo y negro-amarillo para la bobina número 2. Nota especial. En los valores de resistencia tan bajos cercanos a 1 ohmio, es importante restar el valor de resistencia que aporta las puntas de nuestro multímetro para que nos coincidan con los datos del manual de servicio. Los valores obtenidos del primario de la bobina de alta tensión deben estar entre 0.40 y 0.50 ohmios. Inspección del secundario de la bobina de alta tensión. Verifique la resistencia del secundario de la bobina de alta tensión entre el cable de alta y masa.
Recuerde tener el multímetro en la escala de resistencia y en el rango de 20 kiloohmios. Recuerde hacer las mediciones sin los capuchones de las bujías, ya que estos aportan una resistencia adicional. Los datos obtenidos del secundario de la bobina de alta tensión deben estar entre 4.23 a 5.17 kiloohmios. Inspección de continuidad del sensor en la mariposa del carburador, sistema TRIX 3. Verifique la continuidad entre los dos cables del sensor del sistema TRIX 3. Entre los cables amarillo y verde, en el conector del CDI. Con la mariposa del carburador cerrada debe haber continuidad. Con la mariposa del carburador abierta debe haber infinito o circuito abierto. Inspección de continuidad del switch principal. Verifique la continuidad entre los dos cables del conector del CDI. Entre los cables negro-blanco y negro-amarillo. Con el switch principal apagado debe haber continuidad. Con el switch principal encendido debe haber infinito o circuito abierto.